Hola a todos, soy Luis. Colaboro con el Centro de Orientación Familiar Diocesano de Triana. Espero y deseo que mi presencia aquí sea la de poner acento en torno al tema del duelo por la pérdida de un ser querido desde la esperanza. La actual situación ha propiciado que muchos profesionales sanitarios se hayan enfrentado a la muerte de un paciente sin poderlo atender en el último momento. ¿Cómo se queda ese profesional sanitario? ¿Cómo se queda ese familiar que no se ha podido despedir? Estamos en una sociedad muy biomédica y hablar hoy de la muerte, de la soledad, la enfermedad o la culpa, me parece que sigue siendo un tabú. Quizá nos hemos olvidado de lo psíquico, de la mirada de lo espiritual. En el modelo biomédico predominante, que es en el que nos han educado, tenemos que sacar la vida a cualquier precio. Pero ¿qué pasa con lo biográfico? Con lo identitario de las personas. ¿Cómo es posible la mirada espiritual sobre el duelo en estas situaciones que estamos viviendo? A mí me gusta hablar de la importancia de los rituales como algo necesario. Y aunque se han perdido rituales de acompañamiento en estas circunstancias, siempre podremos dar un espacio, un tiempo, unos testigos, unas palabras, unos gestos que den sentido de la esperanza, que reafirmen la conexión espiritual con el fallecido, como un mecanismo de afrontamiento saludable para ajustar la pérdida. Aquí los sacerdotes entiendo que están en una situación privilegiada para poder dar consejo y acompañar en estos rituales, al igual que el talante y conducta que tuvo Jesús en la situación de duelo, en la resurrección de Lázaro y el de los discípulos de Maús. En este vídeo me aproximaré a ofrecer una pildorita, como un podcast pequeño, relacionado con el duelo y la esperanza, como una estrategia útil de elaboración del duelo, apoyándome en estos temas en los religiosos caminos. Tampoco quiero que se trate de hablar de la esperanza, sino de promover, de vivir en la esperanza. Lo voy a hacer con mucho cariño, desde la disposición de que su vivencia puede ayudar a consolar al triste, donde se nos muestra una realidad humana dolorosa, necesitada de auxilio y que pide ser atendida y socorrida de alguna manera. La esperanza existe, por más desesperante que sea una situación. No es un mero deseo ni optimismo. Estar siempre dispuestos a dar razón de esperanza. ¿Cómo dar razón de la esperanza en el sufrimiento ante esta pandemia que se nos ha sobrevenido? ¿Cuál ha de ser el contenido de nuestra esperanza con los familiares que sufren o han perdido algún familiar por esta pandemia? Ya que estamos en Pascua, me gustaría compartir una frase de nuestro Papa Francisco. En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta nuestra esperanza. Es la esperanza de un tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de esta pandemia. Es una esperanza. La esperanza no defrauda, no es una ilusión, es una esperanza. Pero la esperanza tiene mil nombres, sobre todo en medio del sufrimiento. La esperanza en el duelo no se refiere a guardar. Aguardo que hierva el agua, que llegue el tren, tampoco a esperar. Espero terminar una carrera de estudios, espero que crezca el árbol que he plantado. La esperanza no es solo por el futuro. La esperanza es un dinamismo de superación del presente. Sin ella estaríamos desesperados, sino desesperanzados. La esperanza es como la sangre. Está circulando. Si no circula, estás muerto. La esperanza se traduce en paciencia, en coraje, en tenacidad, en confianza, en entrega, en último término, en abrazos de alguien en quien nos confiamos. Los creyentes tenemos la gran oportunidad de confiarnos en Dios. Cuando perdemos a un ser querido sin esperanza, nos morimos de pena también nosotros. ¿Cómo es la esperanza en el duelo? Es de color verde. Es vital. Vivir con ella es vivir. Vivir sin ella es entregarse a la soledad y a la muerte. Muerte de pena. En el duelo confiamos en Dios. Esperamos en Dios. Le entregamos en último término esa extraña certeza que en Él nos encontraremos todos.
No sé cómo es, pero tengo la firme confianza que en Dios seremos todos juntos. Sin esperanza me muero de pena. Con esperanza mi vida sigue teniendo sentido, también con el corazón roto después de la pérdida de un ser querido. La esperanza nos permite trascender más allá del presente. Por tanto, es una dimensión de la espiritualidad. La espiritualidad es una de las destrezas de afrontamiento más utilizadas por las personas para trabajar el duelo y superar las secuelas negativas de la pérdida. Los expertos han relacionado positivamente la espiritualidad con la resiliencia. Vaya palabra. Se entiende por resiliencia como la habilidad de aprender a mirar la adversidad, las heridas de forma compasiva, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida con más amor en las manos. El duelo conlleva un proceso de búsqueda espiritual, en cuanto que la persona que experimenta la pérdida le otorga significado y sentido a la misma. Para este fin, debemos concentrarnos en identificar, desarrollar y o fortalecer los recursos espirituales que poseemos para afrontar el proceso de duelo con fe y esperanza. La esperanza se llama ilusión por una mañana con menos dolor, por una vida sin ese límite que genera una discapacidad, por una enfermedad superada, por un desencuentro aclarado, por conseguir la paz. La base de esta esperanza es el deseo, el anhelo de lo que lo produce el sufrimiento que desaparezca, de que lo que sueña como bien se realice. Como si de una lanzadera se tratara, la esperanza nos empuja también más allá del tiempo, donde se abre a un bien supremo logrado únicamente en la eternidad, donde confiamos que no habrá llanto ni dolor, sino luz y paz, el gozo de una felicidad completa, anhelada durante la vida. Y si el contenido de esa esperanza fuera una vana ilusión, sin duda habría valido la pena esperar, por cuanto de confianza tiene el triunfo definitivo del amor experimentado en el más acá y por cuanto de bien genera en el mismo. ¿Cómo podemos infundir esperanza? Según José Carlos Bermejo, un religioso camilo. Destaca el valor del ancla de un barco como símbolo de la esperanza. En medio de la tempestad del mar, de la enfermedad, de las dificultades de la vida, se puede comprender el valor del ancla, símbolo de la esperanza. En medio de la zozobra, de los problemas, de la inseguridad, con el ancla uno se puede apoyar, tiene un recurso para aferrarse en algún lugar más seguro. Infundir esperanza entonces pasa por ofrecer a otra persona un lugar donde anclar el ancla de su barca, un corazón en el que residir, un hombro en el que apoyarse. Por eso es tan importante la escucha, una escucha activa, porque cuando uno se siente escuchado, se apoya en aquel que le presta atención. Sentirse escuchado es afianzarse en que la soledad radical puede ser compartida, o al menos expresada y aliviada. Infundir esperanza no es solo invitar a desear la salud y la curación en la enfermedad, a veces pasa más bien por lo contrario, por aceptar que eso no es posible, porque la esperanza, para ser tal, ha de estar arraigada en la realidad, también en la realidad del deseo, pero no en el de la vana ilusión. Entonces esperar es un dinamismo que transforma el presente y haciéndolo más activo y sabroso. El que infunde esperanza comparte el deseo a la vez que reconoce la realidad. Vivir esperanzado ya es un indicador de salud, de humanización de la experiencia. El que espera alimenta la confianza y en algún momento se abandona a alguien. Este abandono o entrega no es el resultado de la desesperanza, sino del grado máximo de confianza y de aceptación activa de la realidad que se impone. Infundir esperanza quizás sea también ofrecer los propios brazos para que el otro pueda entregarse y abandonarse confiadamente en ellos. La acogida mutua, tan importante en los centros de orientación familiar, especialmente en la fragilidad, hace crecer la confianza, mata la soledad, promueve la responsabilidad compartida en la búsqueda del bien propio y ajeno. En el fondo, la experiencia del amor es la fuente de la esperanza y su realización. ¿Cómo ser esperado? Siguiendo de nuevo los religiosos camilos,
Podemos darnos cuenta de que cuando alguien me espera, incluso mi cuerpo funciona de otra manera. Una cierta tensión hace que se desencadene en mí la energía para hacer lo posible por llegar puntual, un cierto malestar si no lo consigo, y una grata experiencia de ser considerado. Experimento por eso que la esperanza tiene un influjo muy concreto en el presente. El que espera a otra persona en una cita, en una llegada, normalmente ha tenido que aguardar, predisponerse a la acogida, hacer espacio en el tiempo, en la mente y en el corazón al que había de llegar. Me pregunto, ¿qué pasaría si al llegar al hospital, al quirófano, a un servicio de salud o a Cáritas, las personas encargadas de atender dijeran al enfermo o al necesitado de ayuda: te estábamos esperando? Sería explosivo. Una carga de confianza y de ilusión por el bien que se desea se desencadenaría en el encuentro. Ser esperado es un reconstituyente saludable para todos, pero tanto más para la persona quien se encuentra en la estación de vulnerabilidad. Porque ser esperado en la debilidad genera seguridad, sugiere confianza y las energías del anhelo y el deseo bullen en las células como recursos para combatir las causas del mal. Por eso que creo que ser esperado es terapéutico. Quizás ser esperado nos cura no solo de la inseguridad producida por la debilidad, sino también del engaño en el que vivimos cuando nos sentimos autosuficientes y omnipotentes. Ser esperados, en el fondo, nos cura de la soledad a la que nos condena nuestro pecado de orgullo. Ser esperado, en el fondo, nos hace vivir. Ninguna persona puede vivir si nadie le espera, o quizás es muy fácil morirse si nadie te espera, y ser esperado cura, porque de alguna manera podríamos decir que vivimos de la esperanza de ser esperados por alguien. La esperanza, en el fondo, es como la sangre, no se ve, pero si no está, si no circula, estás muerto. Antes de despedirme, quisiera desearos esperanza para todos, agradecer vuestra escucha. En especial quiero unirme en la oración con quienes se encuentran en el duro trance de zurcir los desgarros del corazón producidos por la pérdida de un ser querido. Desde los centros de orientación familiar, como desde la pastoral de la salud de las parroquias, estamos con los enfermos, los familiares, los padres, madres, hermanos y abuelos de quienes fallecen en edad temprana. Pidamos a María ser constructivos en dar testimonio de semillas de vida y de resurrección. Ojalá sepamos dar respuesta a esta llamada. Dios os bendiga a todos.